se aman y hay momentos en los que se odian. Y esa es la relación que veo yo entre deporte, ejercicio y fibrilación auricular. Creo que nadie, hasta los más negacionistas, pueden decir que el deporte, el ejercicio es malo para nuestra salud. Todos sabemos que el ejercicio sobre el corazón va a producir una serie de cambios, una modulación de factores de riesgo, un efecto antiinflamatorio, cambios en la regulación autonómica. Y, por ejemplo, tenemos este metaanálisis de casi 1 millón de personas en donde se demostró que el grupo físicamente activo obtenía unos resultados realmente espectaculares. No solamente a nivel cardíaco, que todos lo sabemos, sino también a nivel neurológico, a nivel endocrino, a nivel de músculo esquelético y, sobre todo, otro tema importante, a nivel oncológico. Los beneficios del deporte, del ejercicio, son amplísimos. La OMS, ¿cuánta actividad? Bueno, la OMS, que es el organismo principal, recomienda, las últimas recomendaciones del 2020, recomiendan un mínimo semanal de 150 minutos de ejercicio de intensidad moderada o 75 minutos de ejercicio vigoroso, de ejercicio intenso. Esto es importante porque, fijaros, un estudio ya de hace 10 años, una cohorte de casi 650.000 individuos que participaron en la actividad física, incluso aquellos que hacían esas recomendaciones a la mitad de lo recomendado, obtenían una ganancia de vida de 1,8 años, frente a aquellos que realizaban el triple A, tenían una ganancia de 4,3. Por eso podemos resaltar que poco es mucho mejor que nada. Yo creo que nosotros, que estamos aquí, que hay mucha empresa farmacéutica, creo que esto gana a las medicinas. Esto gana a cualquier medicamento, a cualquier fármaco. Debemos de empezar a prescribir desde atención primaria, desde atención especializada, más ejercicio. Una capsulita de ejercicio diaria podría ser mejor que cualquier pastilla de las muchas que tenemos hoy en día en nuestro arsenal. ¿Qué medicina aporta resultados tan buenos? Muy pocos. Pero por una parte tenemos el ejercicio y por otra parte tenemos la fibrilación auricular. Esta sí que es la verdadera pandemia cardiovascular de nuestro siglo. Vemos que España se sitúa en el punto rojo. Somos uno de los países que se encuentran en el porcentaje de muertes atribuibles a fibrilación auricular en el nivel más alto, y todos sabemos las consecuencias negativas que tiene a nivel de salud y a nivel de dinero. Bueno, ¿vamos a tener fibrilación auricular en el futuro? Bueno, la bola mágica no la tiene nadie, pero con los resultados, con lo que tenemos, los hallazgos que tenemos hoy en día, sí que podemos confirmar este punto, que a partir de los 40 años de vida, a lo largo de esta vida, 1 de cada 4 personas al final va a desarrollar una fibrilación auricular. Que las personas a partir de los 50 años de vida, ese incremento va a ser mayor, de un 37%. Que desgraciadamente los hombres, aunque nos cambiemos y me ponga Fernanda, los hombres vamos a tener mayor riesgo de tener fibrilación auricular en un futuro. Y si encima asociamos factores de riesgo cardiovascular, diabetes, hipertensión, tabaco, etcétera, etcétera, el riesgo aumenta considerablemente. Por lo tanto, ¿qué nos dice la bola de la tía María? Pues la bola lo que nos está diciendo que lo que tenemos que hacer es intentar reducir todos esos factores de riesgo modulables, todos aquellos factores de riesgo que se pueden cambiar, porque todos sabemos que hay algo que es imposible cambiar, la genética, la edad, el sexo, pero hay otros factores que sí. Y esos factores, lo que se ha visto es que van a producir una serie de cambios, de fibrosis, de inflamación, de cambios moleculares y celulares que condicionan esa remodelación, esa formación de arritmia y las consecuencias que sabemos de embolias, infartos, insuficiencia cardíaca, etcétera. ¿Podemos decir que el ejercicio físico es bueno para nuestra salud? ¿Protege el ejercicio de la fibrilación auricular, que es el objetivo de la mesa? Podemos decir claramente que sí, claramente que sí. Este estudio, publicado en la revista europea, ya nos muestra que produce mejoras en muchísimos ámbitos: densidad capilar, viscosidad sanguínea, función endotelial, inflamación, disfunción y, sobre todo, en un punto que cada vez está más de moda, que es la densidad mitocondrial. Así, por ejemplo, 2 estudios muy importantes que engloban casi 12.000 personas, seguimientos a largo plazo en pacientes ya añosos, los de 55 años que habíamos visto anteriormente, pues se comprobó que las personas más aptas tenían muchísimo menor riesgo de desarrollar fibrilación auricular a lo largo de su vida, disminución del 21% por cada mes de ejercicio de actividad que aumentaban y una disminución del 44% de fibrilación auricular en aquellos con actividad física moderada, muchísimo más que cualquier antiarrítmico de los que disponemos. Este estudio del Circulation nos dice que aquellas personas que conseguían una prueba de esfuerzo alcanzar los 11 METs eran personas
que comparadas con los de 6 y 9, la probabilidad de no padecer fibrilación auricular era mucho más alta. Y se comprobó en este estudio la gran diferencia de tasa de incidencia de fibrilación auricular entre las personas con mayor aptitud cardiorrespiratoria. Fijaros que por 6 se multiplica esa incidencia de fibrilación auricular. Vale, pero la pregunta que nos hacemos y que estamos viendo hoy en día en las consultas es esta. Yo, que llevo una clínica de cardiología del deporte en Denia, me vienen muchísimas personas con este problema. Sí, el niño protege, pero ¿hay fibrilación auricular con el ejercicio o con la actividad física? Tenemos que decir que sí. Y esta es la típica gráfica, que la conocemos todos, en donde, según el nivel de actividad física, el riesgo de tener fibrilación auricular en el futuro es mucho mayor. Y se ha visto que es una curva no lineal, una curva en forma U, donde aquellas personas que realizan ejercicio físico de resistencia, sus probabilidades, su riesgo de tener fibrilación auricular son muy altas, a diferencia de aquellos que tienen una actividad física de tipo moderado. ¿Por qué? ¿Por qué se produce esto? Bueno, hay unos posibles mecanismos a través de los cuales la actividad física puede desarrollar fibrilación auricular. Y cuando nosotros vemos, pues justamente las partes más extremas, en este caso se tocan, porque vemos que hay mecanismos que son similares, tanto en la persona sedentaria como en la persona con actividad vigorosa de gran resistencia. Remodelado auricular, inflamación, actividad de sanguinidad aumentada, disfunción autonómica, aumento de la conducción anisotrópica, aspectos que también se ven y se han visto en muchos estudios que presentan personas que realizan actividad de resistencia de alta intensidad. Por contra, las personas que realizamos, porque yo soy de actividad moderada ya con mi edad, que realizamos actividad física moderada, pues bueno, disminuimos el punto que he dicho anteriormente, la bola de cristal. Estamos disminuyendo los factores de riesgo relacionados con la fibrilación auricular, como es la obesidad, el SAS, la hipertensión. Disminuimos la rigidez arterial, disminuimos la actividad simpática y aumentamos la función diastólica. Bien, pero esto es un problema. Deportistas y riesgo de fibrilación auricular existe hasta el punto, por ejemplo, que aquí tenéis el registro de un remero, campeón de España, tercero o cuarto en el Campeonato de Europa, que viene a la consulta porque viene diciéndome que se nota una sensación incómoda y que en el último mes ha tenido una disminución muy severa, muy marcada de su actividad física. Vemos cómo desarrolla una fibrilación auricular una persona con un corazón estructuralmente normal, con una resonancia magnética completamente normal, con una FEBI completamente normal. Esto lo vemos y lo estamos viendo cada vez más en nuestra consulta. Esto ya se lleva analizando desde hace muchos años. El grupo de Nayara Calvo de Barcelona, del grupo de Jusmont, ya publicó un estudio muy importante que es el primero que nos da una información muy importante, que es la relación entre actividad física y la incidencia de fibrilación auricular. Y ellos lo que ven es que a partir de un determinado tiempo de ejercicio sumado a lo largo de la vida, ellos concretan 2000 horas a lo largo de toda la vida. Significa más o menos estar 7 años haciendo ejercicio unas 6 horas semanales, aproximadamente, para que os hagáis una idea. La posibilidad de desarrollar fibrilación auricular en el futuro es muy alta. En cambio, ven que las personas que hacen más de 2000 horas son los que tienen. Y ellos son los primeros que marcan un punto muy importante. El principal factor predictivo más potente de fibrilación auricular por el ejercicio es el tiempo de ejercicio intenso que se ha realizado. Y ellos también nos dan un punto muy importante. Los varones, los atletas de resistencia masculinos, tenemos más riesgo de desarrollar fibrilación auricular. Y además, no solo eso, yo veo deportistas que, si pudieran, estarían entrenando 37 días al mes. Si hubiesen 8 días a la semana, entrenarían 8 días a la semana, sin descanso. Se ve que a partir de los 5 o 7 días de ejercicio físico semanal, la incidencia aumenta y además tenemos una P estadísticamente significativa. Se han empezado en los últimos años a desarrollar estudios, y este es uno de los metaanálisis más importantes del riesgo de fibrilación auricular en atletas. Incluyen 13 estudios y lo importante es que 4 de ellos son españoles. ¿Qué es lo que observan en este metaanálisis? Por una parte, nos dejan muy claro los mecanismos por los cuales un deportista puede tener fibrilación auricular. Nos dan un dato muy importante.
los más jóvenes, los que tienen menos de 55 años, son los que tienen mayor riesgo de desarrollar fibrilación auricular, no los pacientes añosos, los jóvenes, los de menos de 55 años. Cuando comparan deportistas con no deportistas, los deportistas tienen más riesgo. Y de nuevo, se vuelve a confirmar que los varones estamos en ese grupo de más riesgo. Y muy importante, destacan los deportes que van a tener mayor riesgo, los deportes de resistencia e importante, los mixtos. Y cuando metemos los mixtos, prácticamente están incluidos los más importantes, los que más se realizan a nivel de cualquier sitio. Bien, ¿qué pasa en España? ¿Estamos igual? ¿Estamos diferentes? Bueno, pues el grupo de Araceli Boraita, todos conocemos, publican este estudio con la base de datos del Consejo Superior de Deporte, con casi 7.000 deportistas de élite, 1 de cada 3 eran mujeres, fijaos la edad media que tenían, y solo 21 deportistas, porcentaje irrisorio, deportistas de élite, estamos hablando de DAN, deportistas de alto nivel, desarrollan fibrilación auricular. Y lo que ven que son estos, los que tienen más años, los que llevan más años de competición, mayor dilatación de la aurícula, y varones, los que van a tener ese mayor riesgo de fibrilación auricular. Y esto es importante porque se ha visto que hay una diferencia de género entre el hombre y la mujer. En este aspecto sí, ¿por qué? Porque los varones, las aurículas se nos hacen más grandes, tenemos mayor susceptibilidad a microentradas para el desarrollo de la fibrilación auricular, estamos aumentando todo el tono adrenérgico y desarrollamos 5 veces más la fibrilación auricular. ¿Qué pasa en las mujeres? Pues los estudios han visto que la remodelación de la aurícula es mucho menor en comparación con los hombres. Es cierto que se incluyen menos mujeres que hombres en la gran mayoría de estudios, pero sí que hay un estudio último que nos da un dato muy importante. Probablemente para que una mujer desarrolle fibrilación auricular tendrían que entrenar ejercicios de resistencia unos 40 años, o sea, muchísimo más que un hombre para finalmente aumentar el riesgo de fibrilación auricular. Y esta diapositiva me parece sensacional, porque vemos cómo la mujer aquí es completamente diferente al hombre. Así como el hombre tiene esa curva no lineal en forma U, la mujer es todo lo contrario. La mujer, cuanto más ejercicio, cuanto el ejercicio sea más intenso, mayor efecto protector. Los hombres, todo lo contrario. Bien, estamos en este punto y estamos diciendo, ¿qué pasa con la fibrilación auricular y la aurícula izquierda? Siempre se nos ha dicho, la aurícula izquierda, la aurícula izquierda. Fijaros en la aurícula izquierda. Este estudio es fantástico. El grupo noruego publicó el estudio el año pasado. Es un estudio muy bien realizado, con casi 2.500 personas sin cardiopatía, un seguimiento de 20 años, y lo que vieron fundamentalmente es que las personas que eran inactivas pero con la aurícula dilatada, en comparación con los pacientes inactivos, había una gran diferencia. Pero, sin embargo, los moderadamente activos no tenían mayor riesgo de fibrilación auricular independientemente de la aurícula izquierda. O sea, la aurícula izquierda tiene importancia si eres inactivo. Si no eres inactivo, la aurícula izquierda no tiene tanta importancia a la hora de desarrollar fibrilación auricular. Y comprobaron el dato que veíamos, que el ejercicio moderado protege y que el ejercicio intenso, muy intenso y la inactividad predispone a la fibrilación auricular. Bien, así, conclusión que ellos llegan es que inactivo y dilatación auricular se están comportando del mismo modo que un paciente hipertenso, un paciente con insuficiencia cardíaca y con disfunción diastólica. Pero cuidado, los pacientes con deporte vigoroso, sin respetar los descansos, van a tener una mayor sobrecarga de la aurícula izquierda y al final van a estar en el mismo saco que los inactivos con dilatación auricular. Así pues, podemos concluir esa diferencia que existe, que por primera vez se asocia los extremos, lo intensivo y prolongado, el sedentarismo, y favorece el realizar un ejercicio moderado. Vale, pero ya no soy deportista, yo ya soy un paciente que tiene fibrilación auricular. ¿Protege? Pues mirar, llama la atención que es algo que no se ha estudiado profundamente. En el año 19 se publica este metaanálisis donde una de las cosas que concluyen es que no hay ningún estudio, no había hasta esa fecha ningún estudio que había evaluado si el ejercicio era bueno para un paciente con fibrilación auricular. Datos muy escasos y sí que hay un registro observacional, tres secas pequeñitos, poca cosa que en principio sí parece que orientan a que es positivo hacer ejercicio si tienes fibrilación auricular. Y ellos concluyen diciendo que la evidencia es muy débil, que hay que individualizar, que parece que las personas deben hacer ejercicio regularmente y que hay mucha falta de datos. Ante este estudio se publica el gran estudio.
Es el gran estudio, también publicado por el grupo noruego, publicado también recientemente, en el año 2020, que es el primer estudio que va a analizar si el ejercicio en pacientes con fibrilación auricular es positivo o es negativo. Van a ver si los resultados son positivos y van a desarrollar más o menos enfermedad cardiovascular. Además, con unas características basales realmente importantes, pacientes con más de 70 años, en sobrepeso, con un chat-VAS alto, etcétera. Y pacientes que los analizaron según la clasificación de la OMS en cuanto al ejercicio. Y lo que vieron fue algo que era pensable, gran diferencia entre población general y fibrilación auricular, pero lo que vieron claramente es que las personas que tenían fibrilación auricular y seguían las recomendaciones, por lo menos las mínimas, o tenían más actividad física de las recomendadas por la OMS, los resultados eran claramente positivos. Fijaros, disminución del 45% de mortalidad por todas las causas, 46% de cardiovascular, 22% de morbilidad, 30% de reducción de ictus. Por cada incremento de un MET, los resultados eran claramente espectaculares. Muchísimo mejor que cualquier medicamento. El ejercicio, por primera vez, demuestra que en paciente con fibrilación auricular es potencialmente eficaz. Bueno, ¿qué dicen las guías? Bueno, las guías, muy poquitas cosas. La del 19 americana nos indica muy poca cosa, nos habla sobre el sobrepeso, cuidado con el sobrepeso. La europea de fibrilación auricular hace una mención sobre actividad física y fibrilación auricular, que prácticamente nos dice lo mismo. El moderado protege, los otros dos no. La guía de cardiología del deporte publicada lo que nos está indicando es que hay que hacer ejercicio. Nos está diciendo que cuidado en varón, ejercicio vigoroso, porque puede desarrollar fibrilación auricular. Y vale, ahora me encuentro yo, como cardiólogo clínico, en mi consulta, ¿qué le digo a un paciente con fibrilación auricular? Pues mirar, lo primero, individualizar. No todos los pacientes son los mismos. Y luego, esta frase que yo les digo, desde lo más sencillo a lo más complejo. Desde lo más sencillo, estos dos estudios sensacionales, publicados este verano, estudios del biobanco inglés, 80 y tantos mil pacientes. Son dos estudios donde hablan que a partir de 6 METs, que ahí tenéis las características de la actividad de 6 METs, lo que dicen es ni más ni menos que, fijaros, mínimo de 15-20 minutos a la semana de actividad vigorosa, resultados muy buenos. Dosis óptima a la semana, no llega ni a la hora. Aquellas personas con mala condición física y factores de riesgo cardiovascular, el ejercicio de 2 minutos 4 veces al día disminuía el riesgo de mortalidad en un 27%, algo realmente espectacular. Y el otro estudio, ¿qué es lo que dice? Importante, el volumen y la intensidad. Pero lo que dicen es que no es lo mismo dar un paseíto tranquilo que intentar acelerar un poco más. Lo que te están diciendo es que hace ejercicio poco, pero un poco intenso, ¿vale? Por lo tanto, lo que nos dicen es eso, pequeñas cantidades. No tenemos excusa para decirle a un paciente que no haga nada. Poquito e intenso. Es uno de los consejos que se aconsejan. Lo más complejo, bueno, lo más complejo todos lo sabemos. Lo más complejo es el HIIT, ¿vale? Esos ejercicios de alta intensidad, ¿vale? Rutinas aeróbicas muy cortas pero muy intensas. Y aquí tenemos el estudio, también lo han sacado. Estudio publicado el año pasado en el JAMA, estudio canadiense, es de un tamaño muestral pequeño, 43 de 43, entrenamiento HIIT y entrenamiento básico, ejercicio moderado que se hace en rehabilitación cardiovascular, y los resultados son parecidos, pero por lo menos estamos diciendo que podemos ser desde lo más básico a lo más intenso, resultados positivos, aunque es cierto que hubo más abandono en la gente mayor que hacía ejercicios tipo HIIT, ¿vale? Bueno, simplemente el tipo HIIT, un calentamiento, 15 minutos, un trabajo efectivo de 15 minutos, ahí veis los abuelitos, y una recuperación de 15 minutos. Importante respetar las tres fases, ¿vale? Ahí tenéis diferentes tipos de HIIT, con burpees, etcétera, etcétera, ¿vale? Que puede ser hasta con bicicleta estática, haciendo spinning, o hasta con bicicleta de montaña. Es decir, el HIIT se puede desarrollar un minuto, sí. Vale. Entonces, ya para rizar el rizo, desde no hacer prácticamente nada hasta hacer mucho, y para rizar el rizo tenemos este estudio también publicado donde nos están diciendo que ya unos nos dicen poco tiempo, otros dicen muy intenso, aquí nos dicen ejercicios aeróbicos, el yoga y más de 60 minutos. Por lo tanto, como veis, y estas son las conclusiones, ¿qué podemos decir? Pues esto, lo que esta revisión publicada en la europea, la ambigüedad del ejercicio físico y la fibrilación auricular es importantísimo. Hay una relación muy compleja,
Podemos ya concluir claramente que cuidado con el ejercicio de alta intensidad, lo mejor es el ejercicio moderado, claramente. Los mecanismos que van a producir una fibrilación auricular, altamente probado, la fibrosis, la inflamación, la dilatación y el incremento del tono vagal, esto está claramente demostrado. ¿Qué pasa con la fibrilación auricular en los deportistas? Bueno, en los DAN, los de alta intensidad, la prevalencia es muy baja. Hay un concepto cada vez más emergente y es el síndrome de Pafiyama, donde estoy trabajando últimamente con un compañero, con el doctor Sanchís Gomar, que es el que ha creado este síndrome. Estos pacientes jóvenes, como el que os he enseñado anteriormente, de alta resistencia, que desarrollan fibrilación auricular, y 2 estudios han demostrado que cuidado con los ciclistas y con los nadadores, que son los que mayor riesgo tienen de tener fibrilación auricular. Mensaje clave: en pacientes con fibrilación auricular hay que moverse. Poco es mejor que nada, ya no valen excusas. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por la interesantísima presentación. Si os parece, pasamos a la siguiente.